Para poder sanar ciertas cosas vos tenés que en humildad entender de que las personas no te hacen cosas a vos. Mi papá no es que me hacía algo puntualmente a mí porque me odiaba. No era conmigo. De hecho entendí que fue una sobreprotección desde el amor. Entonces viajé también al pasado, a abrazar al pequeño niño lastimado que él fue. Y también lo liberé de sus culpas porque... ¿Qué pasa, Pepi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vos, loco? ¿Qué pasa, loquito hermoso? El huesito, Pepi, Pepi, el huesito, Pepi, el huesito. Ahí viene ella, tita. Hola, titi. ¿Qué pasa, nana? ¿Qué pasa? Ella es muy chiquitita. ¿Qué pasa, nana? ¿Qué pasa? A ver. Hola, tiquititi. Por ejemplo, yo uso Wi-Fi en mi casa, en tu casa, en el South Music. ¿Dónde más me compartieron Wi-Fi? José me compartió Wi-Fi, mira. Chino pana, ¿Dónde más me compartieron el Wi-Fi? ¿Te pasó alguna vez sentirte limitado por las palabras o por las acciones de alguien más? ¿No te pasó de sentirte culpable por no ser lo que otros esperaban de vos? Si es así, capaz que algo de este video puede hacer para vos. Hoy, Ragatín, quiero hablarte sobre un tema muy personal y también bastante profundo, digamos, que es la importancia de sentirte digno de recibir de Dios. Dios del universo, o sea, igual llamarlo como quieras, se entiende. La energía universal que mueve todo. A mí me pasó mucho tiempo que no me sentía digno de recibir porque estaba constantemente en un pensamiento en el cual yo era culpable de todo. De hecho, como les conté la otra vuelta, que mi vida estaba muy marcada por la iglesia. Y realmente mi interpretación de la iglesia, no digo que esto lo enseñe la iglesia o lo diga, digo que así lo interpretaba yo, estaba constantemente en una sintonía de que tenía que pedir perdón constantemente por mis actos. Buscaba y hurgaba en mi vida a ver dónde estaba haciendo algún moco, alguna cagada, como para poder pedir perdón. Y básicamente era, vos tenés que pedirle a Dios perdón todos los días por tus pecados. Entonces claramente yo vivía en un estado de culpa y constantemente estaba mirando todas mis fallas para pedirle perdón a Dios. Hoy a la distancia, que claramente mi cabeza piensa de otra manera, es como que pienso distinto, ¿no? Hoy pienso, ¿qué tanto tengo que encerrarme a pedirle todos los días perdón a Dios si Jesús ya murió por mí en la cruz? Todos los días venía a llorar acá, perdón, Señor. Sé protagonista de tu vida, andá, viví, ya morí por vos. Pero ante ciertas circunstancias, vete y no peques más. Con esa conciencia viví, pero no me rompa las pelotas. Cuando yo era pibe, mi papá constantemente me decía que era un inútil. O sea, constantemente, pero no es que todo el tiempo, no es que mi papá era un tirano, pero solía decirme que había muchas cosas como que yo no las podía hacer. Y esto la verdad que me afectó un montonazo durante un montón de tiempo porque, claro, yo como niño le creía, si era mi papá, era la voz autorizada de la casa. Por supuesto que le creía cada vez que me decía que yo era un inútil, me creía que eso era así. Y fue solo cuando tuve que salir a la vida y a rebuscármelas y arreglármelas por mí mismo, cuando me di cuenta de que no es que yo era un inútil, sino que realmente yo había creído las palabras de alguien que me había dicho que era un inútil. Y lo loco es que mi papá, o sea, después, ¿no?, con el tiempo y analizando y pensando, me terminé dando cuenta que no es que para él realmente era un inútil, sino que mi papá, al querer protegerme, me limitaba. Y hay un ejemplo muy claro en mi vida que es que mi papá me levantaba
los sábados a la mañana para cortar el pasto, eso decía él. Entonces te decía, bueno, dale, son las 9, levantate que vamos a cortar el pasto. Bueno, me acuerdo de mis primeras veces que yo decía, bueno, buenísimo, porque vamos a trabajar con mi papá. Mi papá te levantaba de la cama y te decía, bueno, vamos a cortar el pasto. Anda. Me acuerdo y me causó gracia. Juntá toda la mierda de los perros, juntá todas las piedritas del fondo, y cuando tengas todo levantado, cuando quede el pastito impecable, avísame. Bueno, yo iba a levantar las piedritas, la caca de los perros. Y al momento de cortar el pasto, me acuerdo las primeras veces que pensaba, bueno, ahora me va a dejar usar la máquina de cortar pasto, o ahora me va a dar la bordeadora. No, al momento de cortar el pasto de verdad, que es para lo que él me estaba levantando, me decía, bueno, listo, andá que vos no sabés. Y yo decía, pero no sé porque vos no me explicás, pensaba. Pero claro, mi papá lo que hacía, me doy cuenta, ¿no? Con el tiempo, que en su amor y en su manera de expresar el amor y de cuidarme, él lo que hacía era tratarme de inútil por el solo hecho de que él tenía miedo de que a mí me pase algo, de que me lastime. Y era una sobreprotección encubierta. Y hoy a la distancia me causa hasta ternura, porque claro, el loco era su manera de expresar su amor. Él no te decía te amo, pero te cuidaba de esa manera, te sobreprotegía. Y parece absurdo que tratándote de inútil te sobreproteja, pero yo me doy cuenta que era así porque mi papá me quería. No es que no me quería, que era un viejo de mierda, ¿viste? Él me quería. Entonces me doy cuenta que era una sobreprotección encubierta. Y entonces, bueno, claramente esta protección encubierta tenía buenas intenciones, pero la verdad también es que a mí me hizo mucho daño. Lo primero que tuve que hacer, mi primer paso, digamos, fue perdonarme a mí mismo ante toda esta situación. Tenía el concepto de mí mismo de que era torpe, como me decía mi papá, ¿no? Que era inútil. De verdad que lo tenía grabado y creía que era así. Pero como te decía, cuando salí a la vida me di cuenta de que yo no era lo que mi papá decía que era. Y viéndolo desde ahí es como que hice un viaje imaginario, ¿no? Con mi cabeza viajé al pasado a abrazar a ese pequeño Gaby, a decirle, mira, no es que sos un inútil, no es que se te caen las cosas de la mano porque sos un inútil. Se te caen las cosas de la mano porque vos le creíste a la persona que era tu guía en este camino de la vida, a la voz autorizada, al rey de la manada. Vos le creíste las palabras que salían de su boca, de que vos eras inútil. Entonces, por eso a vos se te caen las cosas de la mano, pequeño Gaby, pero no sos un inútil. Entonces, desde el amor, como que me pegué un abrazo y entendí de que no era un inútil. Y eso cambió mi personalidad, o sea, fue como ir al pasado a cambiar mi personalidad. Y yo no soy lo que dicen que soy. Soy quien soy. Entonces, en un acto de amor, abracé a ese pequeño Gaby y lo liberé de toda culpa. Pero lo más copado que pude hacer es que pude hacer lo mismo con mi papá. Viajé también al pasado y abracé a ese niño lastimado que él fue. Y también lo liberé de sus culpas. Porque yo no puedo caminar por la vida, imagínate, diciendo, no, mi papá era re malo conmigo y bla, 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 estar enojado. No, la verdad es que para poder sanar ciertas cosas vos tenés que, en humildad, entender de que las personas no te hacen cosas a vos. Mi papá no es que me hacía algo puntualmente a mí porque me odiaba. No era conmigo. De hecho, entendí que fue una sobreprotección desde el amor. Mal rumbeada, si querés, como decía el mal rumbeado. Pero desde el amor. Por sus miedos lo movían. Porque él con 6 años no tenía a nadie que esté encima cuidándolo y protegiéndolo y dándole una infancia digna. Entonces él me daba lo que podía, desde donde podía, con absoluto amor, pero también desde el miedo a fallar. Y bueno, y es algo tan normal en la vida de nuestros papás esto, ¿no? De tener miedo a fallar, entonces pegarte un grito, retarte, meterte un sopapo. Bueno, al menos en mi generación era un poco así. Y era normal, porque son generaciones de niños que a los 6, 7 años ya trabajaban. Entonces, obviamente que es distinto hoy. Gracias a eso, al sacrificio que él hizo, hoy yo puedo tener tuve, gracias a Dios, ¿no? Una adolescencia, una juventud en la que me permite poder hacer estos análisis, frenar, pensar, porque gracias al esfuerzo de mi viejo, tuve una vida que me permitió manejarme de esta manera. Y él no la tuvo.
Por eso, Racatín, perdonar no significa justificar el daño, ojo, sino liberarnos de la carga que llevamos. Al perdonarme y al perdonar a mi papá, me sentí libre y digno de recibir las bendiciones del universo, de Dios, porque entendí que mi vida valía mucho y que no era lo que otros decían que era. Realmente yo soy quien yo decido ser. Y entendí esto: el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y el perdón me permitió sanar y me permitió también abrirme a nuevas oportunidades. Mirá el caramelo que me estoy comiendo. Hay un gato hermoso ahí abajo de... Un gato precioso, me pareció un peluche que necesito hacer. ¿Qué opinas? ¿Te gustaron? Tengo muchas ganas de tomar unos mates bien calientes porque me estoy cagando. That's my shit, that's my wave. Do it like that and I repay. Don't risk it. Si sentís que esta historia resonó con vos en algún punto, en lo que sea, ¿no? Te invito a que reflexiones también vos un poco en el viaje del perdón. ¿A quién necesitas perdonar? ¿O qué culpas necesitas soltar? Compartime si querés en tus comentarios tus pensamientos, tus experiencias. La verdad que me gustaría saber cómo impactó el perdón en tu vida. Gracias por ver este video y si te gustó no olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video Racatín. Chao.